Encuentros digitales de Europa Press. Comenzamos un nuevo capítulo de los Encuentros Digitales de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte un encuentro informativo en colaboración con IBM. Esta cita, que lleva por título Inteligencia Artificial Generativa, el motor de cambio para las empresas, realizada en el espacio Zenit de Venue, ha sido inaugurada con un diálogo entre Javier Roibás, redactor de telecomunicaciones en el área de economía de Europa Press, y la líder de inteligencia artificial en IBM, Victoria Gómez. A continuación, disfrutaremos de un coloquio con la participación de Elías Zamora, Chief Data Officer del Sevilla Fútbol Club, Alejandro Lozano, responsable de transformación digital en Naturgy, y Miguel Ángel Rodríguez, subdirector general de Sistemas y Tecnología en Informática del Ayuntamiento de Madrid, moderado por María Borbonés, directora del Client Engineering en IBM. Escuchamos la apertura del encuentro de la mano de Javier Roibás, redactor de telecomunicaciones en el área de economía de Europa Press. Encuentro sobre inteligencia artificial generativa, el motor del cambio para las empresas, organizado por Europa Press en colaboración con IBM. Antes de empezar, me gustaría dejar claro que la inteligencia artificial no es solo una herramienta del futuro, sino que es una tecnología que presente ya en nuestra sociedad y que ya está moldeando nuestro mundo. De hecho, sin ir más lejos, ayer mismo el Parlamento Europeo aprobó las primeras reglas para regular los riesgos de la inteligencia artificial. Pero más allá de esos riesgos, lo que es incuestionable es que la inteligencia artificial abre un mundo de posibilidades para la ciudadanía, para la administración pública y para las empresas. De hecho, se prevé que la inteligencia artificial incremente la productividad en la economía en un sinfín de sectores. Y precisamente el motivo de este encuentro es compartir con profesionales, expertos de inteligencia artificial, en este caso de IBM y de otras empresas, para hablar sobre cómo la inteligencia artificial se va a poder implementar en nuestra sociedad. Así que, en primer lugar, tengo aquí a Victoria Gómez, que es la líder de inteligencia artificial de IBM. Bienvenida. Gracias, Javier. Antes de nada, te quería preguntar. Tenéis una nueva plataforma de inteligencia artificial y data que me gustaría que me aclarases cómo se pronuncia, porque es Watson X escrito y no sé exactamente si es Watsons, Watson X, ¿cómo es? Sí, pues es un buen punto. Nosotros le decimos Watson X, pero es cierto que cuando hablas con los americanos, ¿no?, nos dicen que le han puesto además ese nombre porque suena como Watson Next. Y es como la evolución de nuestra solución original, digamos, de inteligencia artificial. No estaba previsto que le diese, pero le da sin querer, pero ha ido, así queda muy, claro. Sí, ha ido muy al hilo. Sí. Entonces, es la evolución de esta plataforma de inteligencia artificial anterior, Watson. Genial. Vale. Pues la primera pregunta que te quería hacer, Victoria, es que 2023 ha sido el año que ha marcado la irrupción de la inteligencia generativa en nuestras vidas. Y lo que me gustaría saber es cómo lo habéis vivido desde IBM. Pues ha sido un año súper apasionante y emocionante en el que hemos trabajado muchísimo con clientes, ayudándoles a seleccionar sus casos de uso y ponerlos en valor, desarrollando MVPs con un equipo que, luego tendremos a María Borbonés, que nos pondrá unos ejemplos, junto además con unos clientes. Y hemos trabajado además con todo tipo de empresas, desde pequeñas, medianas, grandes, de todas las industrias y todos los sectores, ¿no? Esa es un poco la magia de este tsunami que hemos estado viviendo en 2023, que nos ha puesto en el foco, ¿no?, de todas las empresas, de todos los sectores y todas las industrias. Y además es un año muy especial para nosotros porque, como decíamos, es el año en el que hemos lanzado nuestra plataforma de inteligencia artificial Watson X. Sí, Watson Next en inglés. Pero
no estamos aquí por casualidad. IBM no ha sacado esta plataforma de repente porque haya llegado una moda o haya llegado una ola. IBM lleva trabajando en el mundo de inteligencia artificial desde hace muchos años. Ya me imagino que algunos de vosotros lo conoceréis. En el 2011, nuestra inteligencia artificial Watson ganó en un concurso de Estados Unidos llamado Jeopardy. Ganó otros 2 de los concursantes, ¿no?, en lenguaje natural, demostrando con ello todas las capacidades y las habilidades que teníamos ya desde entonces en todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Toda esta experiencia acumulada desde hace años la hemos plasmado y es lo que hemos utilizado para definir las guías y la estrategia a la hora de crear esta plataforma Watson X. Y otro punto muy importante al hilo también de lo que has mencionado al inicio, ¿no?, de este European AI Act, en IBM no hemos esperado a que alguien crease una ley para cuidar y tener en cuenta todos los aspectos fundamentales de transparencia, explicabilidad, de creación de una inteligencia artificial responsable, segura y de confianza. Ya desde nuestros inicios tenemos un comité de ética de inteligencia artificial que cuida y define cuáles son los principios que deben regir todas las soluciones de inteligencia artificial y son los que nos han guiado en el pasado y nos siguen guiando y son los que también estamos siguiendo aún para esta nueva ola en la que añadimos, además de la inteligencia artificial tradicional, añadimos las capacidades de inteligencia artificial generativa. Súper importante ese trabajo previo, ese acervo de trabajo que hay detrás. Por otro lado, me gustaría preguntarte cuáles son los valores diferenciales que aportáis desde IBM a vuestros clientes y partners con la plataforma Watson X. Bueno, Watson X es una plataforma, como decíamos antes, de inteligencia artificial para empresas y es una plataforma que cubre todas las necesidades para que nuestros clientes, organismos, partners puedan desarrollar y crear soluciones de inteligencia artificial de una forma con confianza, ¿no? Partimos de qué tiene, ¿no? En el núcleo tenemos todas las piezas que van end-to-end para dotaros de estas capacidades. Lo primero de todo que tenemos en el núcleo es la parte que sería watsonx.ai, que es en sí el núcleo donde se os dan las capacidades para poder desarrollar estos modelos de inteligencia artificial que, aquí muy importante, la inteligencia artificial tradicional no desaparece de repente en 2023, sigue existiendo hoy en día y muchas veces hay casos de uso y soluciones que requieren que sigamos utilizándola o que se combine junto con la inteligencia artificial generativa. Aquí tenéis las capacidades para poder continuar desarrollando inteligencia artificial en todo su conjunto, en todo su espectro, ya sea generativa o tradicional. Además, tenemos capacidades ponemos a vuestra disposición los modelos de IBM y los de terceros también, con lo cual aquí también incorporamos incluso capacidades del mundo abierto, ¿no?, a través de nuestra alianza, por ejemplo, con Hugging Face. Luego tenemos otra parte muy importante, watsonx.data. Aquí nuestros clientes lo que buscan también es tener sus datos que estén controlados y que estén seguros, gobernados, con los que luego van a poder hacer ese entrenamiento de semillas finales, ¿no?, de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Esto es un data lakehouse de última generación que tenemos. Y por último, la parte de watsonx.governance y que incide de lleno en todo lo que estabas contando, por ejemplo, antes. Con esta parte os podemos ayudar a que podáis dar respuesta a los requerimientos que ahora llegan, ¿no?, con la ley. Nosotros ya, como te digo, es algo que en lo que ya pensábamos de antes. Y, de hecho, yo siempre digo a todos los clientes que es por el punto que hay que empezar, ¿no? Antes de empezar a desarrollar inteligencia artificial, yo creo que tenéis que hacer como nosotros y es sentar esas bases, ¿no?, de gobierno, de esa inteligencia artificial para poder llegar a construir algo que sea sostenible y que tenga sentido y que sea además responsable. Y ya por acabar, ¿cuáles serían los puntos diferenciales además en grandes rasgos de la plataforma? Es abierta, como os decía, se pueden utilizar tanto modelos de IBM como de terceros de la comunidad abierta. En el mundo de la inteligencia artificial tradicional se puede trabajar también con Jupyter Labs, Jupyter Notebooks, o sea, RStudio. Es flexible
porque bueno, nos permite tener este desarrollo tanto en la nube como en on-premise. Es también algo que nos hace diferenciales y que para clientes o organismos que están en un sector fuertemente regulado y que quieren que sus datos permanezcan en un entorno on-premise, bueno, pues nuestras soluciones también dan esa capacidad de que puedan trabajar y utilizarlo también en un entorno on-premise, y es diferencial. Y bueno, por último, la parte de ese gobierno, ¿no? Os ayudamos primero, por cómo hemos construido nosotros nuestra inteligencia artificial generativa. Hemos entrenado nuestros modelos de inteligencia artificial con datos curados. Tenemos el linaje de los datos, sabemos los datos de dónde han salido, luego los hemos curado, hemos eliminado en parte sesgos, hemos eliminado una cosa que se llama hate, abuse, profanity, es decir, para que no digan palabrotas, no insulten. Y luego, por último, además, vamos guardando toda la información de cómo hemos entrenado esos modelos, una cosa que se llaman fact sheets. Genial. Me parece súper interesante ese punto de empezar las cosas con unos cimientos sólidos y no empezar la casa por el tejado. Eso es. Que a veces que además, cuando llegan las modas, muchas veces todos no sabemos bien todo lo que tenemos que hacer y los basics, pero cuando llegan las modas y estas olas, nos olvidamos y nos ponemos a hacer las cosas. Empezamos muchas veces por el final, ¿no? Claro. Y hay que tenerlo en cuenta y empezar siempre por el principio y cuidando mucho esos datos. Efectivamente, es súper importante eso. Porque bueno, que eso también enlaza con ese trabajo previo, toda esa acumulación de experiencia. La última pregunta que te quería hacer antes de dar paso al coloquio es, bueno, pasado el tsunami de la inteligencia artificial generativa que nos ha arrastrado un poco con este hype, me gustaría saber en qué fase nos encontramos ahora. Bueno, pues nos encontramos en el momento ketchup. ¿Caso? ¿Para qué? Tú no te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba. Bueno, yo siempre digo que nos encontramos en el momento ketchup, ¿no? ¿Y esto por qué es? Cuando se empezó a comercializar el ketchup, se hacía en botes opacos. La gente llegaba a su casa y no sabía lo que había comprado. Y a veces, bueno, se llevaban algunas veces sorpresas y no siempre a lo mejor era una sorpresa agradable. Y entonces de repente llegó el señor Heinz y dijo, ¿en qué se basa todo? En los negocios. Bueno, y la vida en general. Y esto es una pregunta para vosotros. A ver, porque a mí me gustan las cosas un poco interactivas. Venga, porque me van a regañar si no, porque tenía solo 8 minutos. Así que venga, algún voluntario, algún valiente. Vamos. Bueno, aquí lo han dicho ya, la primera. Muy bien, Miguel Ángel. En la confianza, ¿vale? Entonces, viendo que... y habéis dicho también, por ahí he oído también algo que también tiene relación, ¿no? Se basa todo en la confianza. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, bueno, pues lo voy a embotellar en un bote transparente para que la gente sepa lo que está comprando. Nos encontramos en ese punto. Las empresas, en 2023, muchas han estado probando, pero cuando llega el momento de la verdad, que hay que dar el paso y ponerlo en producción, necesitan una inteligencia artificial creada con confianza. A mí hay muchos clientes que me decían, bueno, Victoria, vamos a hacer un caso de uso, pero yo no quiero salir en los periódicos. Claro, el impacto reputacional, o sea, aparte de que ahora además tenemos un regulador que nos va a empezar a medir y nos va a pedir una serie de cosas en función de los riesgos de los modelos que tengamos, ¿no? En un medio plazo, ¿no? Nos empezarán a pedir. Aparte de eso, y olvidaros de eso, las empresas y los organismos, lo que les preocupa también es su impacto reputacional, ¿no? Tiene un coste súper grande, ¿vale? Más incluso que la propia inteligencia en sí, ¿vale? Entonces necesitan esa confianza. Y con esto os voy a contar, aprovechando este bote, cuáles son los 3 puntos fundamentales para poder construir una inteligencia artificial de confianza y que además son justo los diferenciales y con los que os podemos ayudar desde IBM para construir esa inteligencia artificial de confianza. Lo primero de todo, ¿qué tenemos? La tapa. Cuando vosotros compráis este bote en el supermercado y llegáis a vuestra casa, ¿qué es lo que os da esta tapa? Venga, aquí voy a pedir un voluntario más y lo siguiente voy a hacer yo ya rápido para que no me regañen. Venga, algún voluntario. ¿Qué es lo que, cuando llegáis a casa, esa tapa, qué os dice? ¿Y qué te dice eso? Que está sin tocar por nadie.
Sí, con lo cual, pero lo que te está diciendo es que ese contenido no la toca a nadie. En inteligencia artificial eso equivale a la privacidad de los datos. En IBM, desde que tenemos nuestro comité de inteligencia artificial, el primer principio que teníamos era la privacidad de los datos. Nunca en IBM se ha utilizado los datos de un cliente ni de un organismo, que son datos competitivos y que son vuestros y solo vuestros, para entrenar inteligencia artificial de terceros, ni se han utilizado ni se han guardado, o sea, son del cliente. Claro. ¿Vale? El segundo punto, que es en sí ese bote, un bote de cristal, te permite ver lo que hay dentro, lo que estás adquiriendo. Esto en inteligencia artificial equivale a la palabra transparencia. La transparencia, como decía antes, nosotros os la damos, por ejemplo, diciéndoos con qué estamos alimentando esos modelos. Como te decía antes, los modelos de inteligencia artificial generativa de IBM, a diferencia de los de otros, están entrenados con datos curados. Tenemos un linaje de los datos de dónde han salido y además no solo nos conformamos con eso, sino que además hemos eliminado parte de sesgos. No te voy a decir que el 100%, porque si alguien nos dice el 100%, no lo creáis. Hemos eliminado parte de sesgos, hemos eliminado hate abuse profanity y estamos tan seguros de ellos que han sido revisados por nuestro equipo legal para poderos dar indemnificación por temas de propiedad intelectual. Ahora te reto a que me encuentres a alguien en el mercado que te dé eso o que haga eso. Bien, y por último tenemos la etiqueta. La etiqueta que os dice cómo se ha creado. En el mundo de inteligencia artificial esto equivale a la explicabilidad. Por un lado, los modelos de inteligencia artificial de IBM, vamos guardando cómo se han creado, cómo se han entrenado esos modelos, una cosa que llamamos fact sheets, pero y además con nuestra solución de watsonx.governance os podemos ayudar a que vosotros deis explicabilidad de cómo entrenáis vuestros modelos, que es algo que el regulador os va a pedir. En el nuevo mundo de inteligencia artificial generativa, esta explicabilidad se da con los prompts, ¿no? Y os podemos ayudar con nuestra solución de watsonx.governance. Con lo cual, cuando queráis dar ese paso, poner una solución de inteligencia artificial en producción, necesitáis una inteligencia artificial creada con confianza y en ese momento, bueno, acordaros de nosotros que os podemos ayudar a crearla. Pues Victoria, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Seguiremos la pista de todo esto. Y nada, sin más, ahora damos paso a un coloquio que va a moderar la directora del Client Engineering de IBM, María Borbonés. Así que, cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. ¿Necesitas? No. Buenas. Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Como me han presentado ya, soy María Borbonés, dirijo uno de los equipos dentro de IBM Client Engineering. Y ahora os contaré, no quiero haceros aún spoiler porque os iremos contando a lo largo de la conversación de qué va el Client Engineering. Y hoy estoy súper bien acompañada con Miguel Ángel, con Elías y con Alejandro. Y vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo en sus diferentes sectores están aplicando la inteligencia artificial. Linkando con lo que ha hablado Victoria al principio, quería comentaros que nosotros desde IBM somos los primeros que somos el cliente cero de la inteligencia artificial desde IBM. Yo llevo trabajando ya en este mundo, llevo en IBM unos 12 años y llevo desde hace años trabajando con la tecnología de IBM y me ha ayudado en diferentes formas. Trabajando con clientes y partners en proyectos, por ejemplo, de predicción de reservas, el ser capaz de colaborar en una única plataforma para crear esos modelos. Pero es que si vamos al mundo de research y la búsqueda que ahora está tan de moda, la búsqueda en documentos, pues nosotros llevamos años trabajando en ello y nosotros mismos lo utilizábamos. ¿Por qué? Porque nuestra gente de research creó una solución que se llama Watson ahora watsonx Discovery, que nos permite hacer búsquedas en documentos de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad de lectura limitada y de comprensión al día. Tiene unas horas que puede dedicar y tiene un tiempo que tarda en procesar lo que lee. Pero la máquina es capaz de hacerlo mucho más rápido. Esto lo detectaron muy rápidamente nuestro equipo de research y crearon una solución para poder buscar qué papers se habían lanzado y qué investigaciones se habían lanzado hasta el momento, el estado del arte, y poder hacer las búsquedas mucho más rápidas. Pero es que además, en el equipo en el que me encuentro actualmente, que es Client Engineering, nosotros utilizamos todas las capacidades que habéis visto de watsonx, las utilizamos en nuestro día a día para hacer pilotos, para hacer MVPs. ¿Por qué? Porque nos eficienta, nos ayuda a ser muy ágiles, muy rápidos, a utilizar cualquier tecnología open source o de IBM, con tecnologías desde más de programación y de código o tecnologías que nos permiten hacer flujos más visuales
y conseguimos simplemente en 4 semanas hacer algo realmente de valor. Luego Elías nos contará una de sus experiencias, pero vamos a empezar hablando con Elías. Elías es el CEO del Sevilla Fútbol Club. Bienvenido, Elías. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial a la hora de seleccionar y desarrollar talento en el mundo del fútbol? En primer lugar, yo lo que quiero recalcar es que la inteligencia artificial no se construye de la nada. Es decir, en una organización normalmente, salvo que quieras consumir como un juego fundamentalmente alguno de los modelos que está en el mercado, tú tienes que tener el suficiente dato propio, que hablaba antes Victoria, para poder sobre él extraer información y activarlo para algún tipo de área de negocio, ¿no? Entonces, el Sevilla, principal, como casi cualquier club de fútbol, objetivo es identificar talento. Identificar talento, casi siempre, lo primero es lo que está más en la cúspide de la pirámide para el primer equipo. Entonces, nosotros llevamos muchos años, desde el 2019 aproximadamente, con un esfuerzo muy importante de datificación de futbolistas. Es decir, nosotros tenemos muchas fuentes de datos cuantitativas, temas de cinemáticos, temas de esfuerzos en un partido, técnico-tácticas, financieras, personales, etcétera, que caracterizan de manera cuantitativa qué hace un jugador en el terreno de juego. Y después tenemos también fuentes que mezclan lo cuantitativo con lo cualitativo. Es decir, por ejemplo, nuestros técnicos, pues cuando evalúan a un jugador, le dan una nota en un determinado partido, de 0 a 10, eso es cuantitativo, nos permite trabajar bien con todos los métodos clásicos de data mining y de inteligencia artificial clásica, digámoslo así, pero después escriben una parrafada, literalmente, sobre el desempeño de un jugador en un terreno de juego. Y que puede contener parte de información solapada con lo que nos da lo cuantitativo. Es rápido, por ejemplo, si es rápido yo puedo medir la velocidad, como físico puedo medir la velocidad de un futbolista en el terreno de juego, el número de sprint, la velocidad recorrida, distancia recorrida. Eso es algo que el ser humano está por detrás de los sensores. Pero, sin embargo, en medir cosas como el liderazgo, como el ser valiente o no cuando encara a un defensor, el generar espacios o no, todavía el ser humano, en su percepción cualitativa, está por encima de lo que nos pueden dar los sensores. Entonces, nuestro reto era cómo yo, teniendo cientos de miles de informes de ese estilo, de cada uno de los jugadores que ojeamos, en cada uno de los partidos que ojeamos, puedo yo identificar jugadores en base a esa opinión cualitativa, subjetiva de nuestros técnicos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho colaborando con un equipo del equipo Sparta de Plan Engineering de IBM es una herramienta que denominamos Scout Advisor, que lo que hace fundamentalmente es ser capaz de identificar jugadores de acuerdo a criterios que yo expreso en lenguaje natural. Por ejemplo, yo quiero un delantero alto, fuerte y referencia. Bueno, pues, ¿eso qué significa? O yo quiero un delantero tanque, no significa un tío que esté montado en un Leopard 2 y que ahora mismo vaya para el Donbass. Esa es otra película distinta. Eso quiere decir un delantero fuerte, de referencia, que va bien de cabeza, sujeta a los centrales, permite segundas jugadas. Claro, eso necesita que haya una inteligencia que sea capaz de desarrollarte, de enriquecerte tu prompt, de enriquecerte tu búsqueda. Y después de ahí viene toda tu madurez de datos y toda tu madurez tecnológica. Es decir, cruzar todo eso con lo que tú tienes en tu base de datos e identificar qué jugadores tus técnicos lo han identificado o han escrito características propias que ya la inteligencia artificial asigna a ese tipo de jugador, ¿no? Entonces, lo que nos permite, como conclusión, es identificar jugadores en base a opiniones o a otro tipo de criterios que antes no lo podíamos hacer y combinar la opinión del ser humano con los datos fríos cuantitativos a la hora de identificar talento. Perfecto, muy interesante, porque además siempre cuando hablamos de casos de uso de IA generativa la gente se va al típico asistente virtual, ¿no? Y es otra forma de entender cómo se puede extraer valor del dato no estructurado y del propio dato de la opinión, ¿no?, de las personas, del ser humano, y combinarlo con la tecnología para extraer valor. Aquí hay dos aspectos. En primer lugar, está puramente lo que es, digamos, la IA generativa, que lo que hace es enriquecerte tu prompt, es decir, entender qué es lo que significa un delantero tanque. Para el Lego en el fútbol no sabe lo que es. La IA generativa, ya como decía antes de Watson, no es Lego en casi nada. Por tanto, entiende el contexto, entiende lo que es un delantero tanque, y después tú tienes que ir a las matemáticas y cruzar, desde el punto de vista vectorial, todo lo que son el prompt enriquecido, o partes de él al menos, con todo lo que son tus reports.
Entonces, una mezcla entre tener muy bien el dato propio y comprenderlo incluso desde el punto de vista matemático. Es importante también saber que la IA generativa alcanza su máximo valor cuando se entienden, al menos hasta cierto punto, las matemáticas que hay detrás. Y, por otro lado, utilizar capacidades propias de generación de conocimiento o de generación de contenido típicas de la IA generativa. Muy interesante. Para los que no tengáis a lo mejor tanto los conceptos de inteligencia artificial generativa, un PROM es una instrucción que se le da a un gran modelo del lenguaje y la vectorización es transformar las palabras, muy simplificado a números, eso. para vectores, para ser capaz de buscar por similitud. Cuando pues, lanzamos una pregunta, como decía Elías, pues buscar la respuesta más similar a una serie de documentos, porque las matemáticas que hay por detrás nos permiten medir cómo de similar o diferente es la pregunta con la respuesta, ¿no? Eso nos permite hacer implementar este tipo de tecnología. Pues muchas gracias, Elías. Ahora me voy con Alejandro, que es el responsable de transformación digital en Naturgy Comercialización. ¿Lo he dicho bien? Que no ha alucinado como la inteligencia artificial a veces. Y nada, lo que queremos saber es cómo la inteligencia artificial está impactando en la relación con vuestros clientes, en este caso, Alejandro. Bueno, gracias, María. Un placer estar aquí. A ver, yo creo que Victoria lo ha comentado bien. Ahora mismo yo creo que hay tres tipos de compañías que están en relación a la inteligencia artificial. Los que no están haciendo nada con inteligencia artificial, que completamente pues, están perdiendo una ola que creemos que es importante, que es transformadora y que realmente es disruptiva. Los que están trabajando en POCs activamente porque creen que realmente hay que subirse a la ola, no por moda, sino por convencimiento. Y los pocos, yo creo que todavía hay pocos que tienen productivizadas sus soluciones. La mayoría de soluciones productivizadas, un poco viendo el sector y viendo un poco las diferentes industrias, son soluciones más internas, ¿no? Sobre todo soluciones que optimizan procesos internos, ¿no? Yo creo que Elías, por ejemplo, ha contado un caso de uso excelente, productivizado, pero es verdad que cuando llega el momento del cliente, es decir, cuando tienes que utilizar una inteligencia artificial generativa para ponerte enfrente a un cliente, tienes que estar muy seguro, ¿no? Sobre todo porque esto tiene un riesgo reputacional, las inteligencias artificiales fallan. ¿Cuál es el momento en el que estamos nosotros en Naturgy Comercialización? Bueno, pues somos un proveedor de servicios de gas, de energía y de servicios asociados al gas y a la energía, y es verdad que los chatbots pues, son la clásica interacción con el cliente, que ahora mismo es donde ves que quizá la inteligencia generativa tiene más potencial, ¿no? Pero evidentemente, ¿dónde estamos ahora? Pues sobre todo trabajando mucho con diferentes soluciones, con soluciones de IBM, con soluciones de otros partners, viendo cómo se comporta la inteligencia artificial generativa, y sobre todo estamos trabajando en dos frentes. En la parte de contratación, lo que queremos es utilizar la inteligencia artificial generativa para mejorar la personalización y la experiencia del cliente, sobre todo transformar leads. Al final no hay nada más horrible que tener un chatbot, un frontal, al final que no te contesta o que tiene respuestas demasiado encorsetadas, que es lo que nos estábamos encontrando pues prácticamente antes de ayer, ¿no? Que al final te sales un poco del carril y del guión y el cliente, pues bueno, casi pierdes el lead porque dices, oye, mira, no me contesta, apago directamente, es un lead que pierdes. Para nosotros eso es importantísimo, estamos ahora mismo probando varias opciones, y luego la línea principal también que vemos de grandísimo potencial es en la parte de servicio, de atención al cliente, con toda la parte de call centers, etcétera. Al final lo que planteamos es un modelo multimodal, ¿no? De un cliente que al final pueda saltar desde un chatbot a una llamada, una asistencia en directo al asistente, al agente. O sea, la idea es un poco combinar la generativa con asistencia al agente, con chatbots, y esto para nosotros es un modelo operativo completamente nuevo. Pero efectivamente, la confianza es crítica, hay que tener en cuenta pues muchos guardarraíles, ética, protección de datos, y justamente yo creo que la mayoría de los que estamos trabajando en mejorar el servicio al cliente y en mejorar pues, ese front comercial o ese servicio de atención, pues estamos ahora mismo probando, practicando. Hay muchos ejemplos ya, se van viendo ejemplos de compañías que han sustituido todos sus servicios de atención al cliente por bots y han ahorrado no sé cuánto. Bueno, yo creo que esto hay que ir poco a poco. La tecnología ahora mismo es una tecnología que está todavía en fase de experimentación, y por eso creemos que confiabilidad, transparencia, tratar riesgos para evitar sesgos, etcétera, es crítico. Entonces,
sí. Estamos trabajando muy activamente en ello. De hecho, la idea es poner en producción próximamente alguna de las líneas que hemos mencionado, y yo creo que es algo que está para quedarse. A la hora de relacionarte con el cliente es un antes y un después. Es decir, no que siempre tengas una respuesta encauzada dentro de un chatbot y que realmente se relacione contigo dándote información precisa justo sobre la web o relacionada, pues es algo que es un antes y un después. Entonces, bueno, para nosotros yo creo que son líneas espectaculares que en breve pondremos en producción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Además, lo de los guardarraíles, a mí me gusta mucho la palabra guardarraíles porque te permite eso, asegurar que las respuestas son las que necesitamos y las que queremos dar al usuario, ¿no? Porque es lo que tú decías, al cliente final tiene un riesgo mayor, ¿no? Y ahí está el potencial, que también lo hablaba Vicky al principio, ¿no? De combinar la tecnología, la inteligencia artificial generativa con la tradicional, o incluso el mundo de las reglas, que lo tenemos como muy olvidados, pero que también nos cerciora, ¿no?, cuál va a ser el resultado del sistema final que estamos implementando. Pues muchas gracias, Alejandro. Volveré luego. Miguel Ángel, eres el director responsable subdirector general de Sistemas y Tecnología en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cierto? Vale, hemos hablado del mundo del deporte, cómo se está aplicando la inteligencia artificial, hemos hablado en el sector energético y ahora en vuestro caso, en el ayuntamiento. ¿Cómo estáis utilizando la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y el día a día del ciudadano, ¿no? Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias a IBM y a Europa Press por contar con el Ayuntamiento de Madrid en este foro. Creo que es un evento fantástico. Y bueno, pues por añadir o particularizar lo que hacemos en la Ciudad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, respecto a lo que hacen otros compañeros en el sector privado, la Ciudad de Madrid es un sitio muy especial, ¿no? Es una administración municipal que presta servicios como cualquier otro ayuntamiento, pero no es como cualquier otro ayuntamiento. Dentro de los 8.000 o más de 8.000 municipios que hay en España, Madrid tiene un diferencial muy especial y es el tipo de ciudad que es, ¿no? Somos 3,5 millones de ciudadanos, más de 5 millones de ciudadanos en tránsito, en algunos de los casos circulando por la ciudad, y prestamos servicios muy diversos y muy directos a la ciudadanía, ¿no? Pues tenemos servicios orientados a lo que tiene cualquier administración, servicios administrativos, como que puede tener un ministerio de la Administración General del Estado o una comunidad autónoma. Tenemos servicios también de directos o servicios finalistas a ciudadanos, como pueden ser pues, la gestión de las actividades deportivas, actividades de centros culturales, que de alguna manera pues, son servicios equivalentes a los que prestan pues, muchos agentes del sector privado. Y también tenemos una serie de servicios muy orientados a la gestión de ciudad, las zonas de bajas emisiones, la movilidad, el medio ambiente, la calidad del aire, las zonas verdes, parques y jardines, luminarias. Hay un montón de tecnología incrustada en la ciudad que nos invade y que tenemos que gestionar, y en estos tres ámbitos principalmente el uso de la inteligencia artificial pues es un potencial disruptivo que nos ayuda a mejorar la prestación de los servicios tanto de un punto de vista interno y optimización de los recursos como en la relación con la ciudadanía, ¿no? Seguramente la relación con la ciudadanía, con la complejidad que comentaba Alejandro y de la seguridad que requiere para establecer esa relación con garantías, ¿no? ¿Cómo está abordando el Ayuntamiento de Madrid estos retos? Pues por un lado, desde el punto de vista estructural, contamos con una oficina digital, una dirección general que dirige Fernando de Pablo, que fundamentalmente impulsa la estrategia, los proyectos horizontales dentro de todo el Ayuntamiento. El organismo que ofrece las plataformas tecnológicas, que es en el que yo trabajo, que es Informática del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Juan Corro, y con unos planes de acción derivados de la estrategia de transformación digital que se llama Madrid Capital Digital, que está orientada en un horizonte temporal de 2023-2027. Los planes de acción principales que influyen en los temas de inteligencia artificial son la estrategia de datos, la estrategia de Madrid Multicloud como habilitador tecnológico para que estos proyectos puedan salir adelante, y la propia estrategia de inteligencia artificial que ya teníamos, pero que con la aparición de la inteligencia artificial generativa pues nos ha tocado rebautizar y regenerar con un nuevo enfoque, ¿no? Cuando aparece la IA generativa en el escenario como un disruptor, sobre todo pues, de marketing y de cambio organizativo en muchas empresas en las que todos trabajamos o en lo que ya conocemos desde el punto de vista de consumo, ¿qué es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento? Pues lanzar un grupo de trabajo
que coordine de manera global a todo el ayuntamiento, todas las áreas de gobierno, los distritos, para que puedan participar en ese grupo de trabajo que se llama MAIA, Madrid Inteligencia Artificial, y que los ejes principales que tiene son la definición de los principios rectores para hacer las cosas con orden, cumplimiento normativo, seguridad, privacidad y control tecnológico, sostenibilidad, porque algunos de los problemas que puedes acabar teniendo con la IA generativa a veces tienen que ver con el control de costes, luego lo comentaremos. Un proyecto digamos, de tecnología clásica tiene un coste de una unidad económica. Uno de inteligencia artificial clásica, lo que podemos llamar, por ejemplo, un machine learning, puede tener un coste de 5 unidades. Y cuando te vas a un proyecto de IA generativa pues, basado en modelos de lenguaje, acabas en un coste de 25, ¿no? Cada uno de esos escalones tiene un multiplicador por 5. Y dentro de ese grupo de trabajo estamos trabajando, como os decía, en la definición de los principios rectores, selección de casos de uso en función de cuánto valor aportan al negocio y cuánto de viables son, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los datos son fundamentales. Dice, yo quiero hacer un caso de uso de IA generativa, pero si no tengo los datos preparados, ordenados, o los documentos tagueados y ordenados, que de alguna manera sean IA ready, el proyecto no tiene sentido, no va a salir adelante. Y luego con una plataforma tecnológica que nos permita abordar pues, proyectos de IA clásica y de IA generativa. Algunos de los ejemplos, además, con este lanzamiento del grupo de trabajo, nos hemos dado cuenta de que en el fondo ya venimos trabajando en temas de IA clásica desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues tenemos proyectos específicos de IA, vamos a decir, tradicional, orientados a la predicción de la calidad del aire, la medición de la vulnerabilidad de los barrios y los distritos en función de una serie de indicadores. También en el año 2021 iniciamos una etapa de transformación de la gestión tributaria del Ayuntamiento de Madrid y dentro del ámbito de los tributos inteligentes estamos trabajando ya con inteligencia artificial y algunos algoritmos de detección de fraude y de clasificación de una serie de actores tributarios. Y luego en el ámbito de la IA generativa, cuando hemos empezado a trabajar algunos casos de uso, pues sobre todo orientados a tratamiento de documentación, comparación de documentos, resúmenes, nos hemos dado cuenta también que en algunos de los casos de uso podíamos resolver, tanto desde el punto de vista documental como de tratamiento de imágenes, podíamos resolver los problemas con inteligencia artificial clásica. Pues, por ejemplo, algoritmos de detección de terrazas en calle, vamos a decir terrazas no legales, a partir de un tratamiento de imágenes, pues lo hemos hecho con recursos computacionales, sin necesidad de GPUs y con IA clásica, con redes neuronales convolutivas. Y en el tratamiento de documentos, pues de una manera equivalente, a la hora de hacer clasificación en función de las tipologías de sugerencias, reclamaciones, solicitudes, tramitaciones varias que recibimos de la ciudadanía, pues hemos entrenado modelos a partir de escenarios que teníamos ya con clasificaciones previas y podemos optimizar los procesos para hacer la asignación de estas sugerencias y reclamaciones con una aportación a las unidades administrativas que requieren menos esfuerzo manual y menos esfuerzo rutinario de personal administrativo. Perfecto, súper interesante cómo lo estáis aplicando a nivel de ayuntamiento y todas las iniciativas que tenéis. Y me quedo con la combinación de la inteligencia artificial clásica con la generativa, que además lo estamos viendo y estamos viendo que no siempre la inteligencia artificial generativa es la solución, ¿no? Que tenemos muchas más herramientas y más tecnologías y es la combinación de todas ellas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vuelvo a Elías. Bueno, voy a contaros un poco en el Client Engineering, os voy dando pildoritas de cómo trabajamos desde el equipo. Hemos trabajado como os decía antes, más de 100 casos de uso alrededor de la inteligencia artificial generativa. Hemos sido capaces de poner un asistente que, gracias, como decía al principio Alejandro, gracias a que no son los típicos asistentes o asistentes virtuales que estamos acostumbrados, ¿no? Que a lo mejor no son capaces de entender 100% al usuario o no tienen toda la información y antes, cuando hacíamos un asistente, teníamos que mapear cada una de las o entender las preguntas y darles posibles respuestas. Ahora la información es poder, los datos están ahí, tú puedes conectar las diferentes fuentes que tengas y la inteligencia artificial generativa te ayuda a tratarla y a generar una respuesta adecuada para el usuario. Estamos trabajando ese tipo de casos de uso, estamos generando contenido, ser capaz, a partir de mucha documentación, ser capaz de generar contenido nuevo o contenido relevante para el usuario. Somos capaces de encontrar, por ejemplo, hemos hecho un sistema que a partir de demandas es capaz a lo mejor de extraer el país de esa demanda de procedencia, saber el tipo de procedimiento que es. Podemos extraer de los documentos la información que es más relevante, hacer resúmenes, hacer clasificación de información. Y yo siempre hablo del caso, claro, que antes lo podíamos hacer, que es una clasificación de correo electrónico o clasificación de incidencias, pero ¿cuánto tiempo nos llevaba a conseguir un buen accuracy de un modelo de clasificación? Ahora en semanas y con pocos ejemplos somos capaces de hacer lo mismo, pero mucho más rápido y acelerados. Y a partir de aquí,
quiero ver nuestros ponentes de hoy, nuestra conversación, pues qué desafíos han encontrado a la hora de aplicar la inteligencia artificial. Así que empezamos contigo, Elías. ¿Qué desafíos, qué retos os habéis encontrado en el mundo deportivo, ¿no? El mundo del fútbol? A ver, en primer lugar, hay un término que ha sido acuñado hoy aquí, al menos para mí, me lo voy a quedar en mi mochila, que es datos y ready. Eso me lo quedo porque eso es fundamental. Y es una de las claves. Voy a empezar con una mucho más importante. Lo importante es tener preguntas a resolver. Es decir, la IA generativa es igual que la matemática, es una parte, o la IA en el sentido más general de la palabra, es una parte de la matemática aplicada. Y la matemática aplicada lo que hace es utilizar el razonamiento matemático para resolver problemas fuera de la esfera puramente formal de las matemáticas. Con lo cual se aplica a la física, se aplica a la ingeniería, se aplica a la medicina. No es nada más que responder preguntas, vamos a decirlo en un sentido muy amplio y muy burdo, de negocio, utilizando herramientas matemáticas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una pregunta de negocio y tenerla muy bien acotada. Es decir, yo quiero resolver, por ejemplo, lo que ha dicho aquí el compañero, identificar terrazas ilegales. O yo quiero, por ejemplo, identificar la asistencia al siguiente partido. O yo quiero, porque eso me va a ayudar, por ejemplo, a poder saber si alguien viene o no al siguiente partido para poder invitarle a ceder o no su asiento para poder vender su asiento en el mercado secundario y, por tanto, generar monetización. Hay que tener preguntas de negocio expresadas desde el punto de vista de negocio. En ese momento, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo resolver? ¿Pueden los datos y pueden las matemáticas resolver dicha pregunta? A lo mejor hay una herramienta matemática, como hemos hablado antes, que es trivial, que se descubrió o se desarrolló hace 50, 60, 70, 80 años, puede ser basadas en reglas, puede ser modelos matemáticos muy sencillos, regresiones lineales, y puede haber de todo tipo de pequeños elementos que nos ayudan ya y nos aportan muchísimo valor. Entonces, primer punto fundamental para la IA, en el sentido más de alto nivel de la palabra, tener una pregunta de negocio. Y eso no es un tema ni de los responsables de transformación digital, ni de los responsables de tecnología, ni de los responsables de ciencia de datos. Eso es puramente una reflexión de las distintas áreas de front-end, de las distintas áreas de negocio. Y segundo punto, tener los datos lo suficientemente bien preparados, tus propios datos, tener una estrategia de datos que te permita responder de manera ágil a dicha pregunta de negocio. Es decir, si tú necesitas saber quién va a venir al estadio, quién no va a venir al estadio, tú tendrás que tener una lista curada histórica de las personas que han ido al estadio en los últimos X años, ¿no? Porque si no, tú puedes tener una pregunta de negocio, pero es ciencia infusa, es bola de cristal, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, tener los datos, tener la pregunta y después tener un equipo de científicos / ingenieros que te permitan transformar esa pregunta en una tarea matemática y un equipo de ingenieros que te permitan insertar esa tarea matemática en un entorno computacional. Es decir, tener una madurez tecnológica dentro de la organización. Eso es fundamental. Es decir, esos son los tres puntos clave para cualquier organización. Tener preguntas, ser capaz de salir de nuestro día a día, del infierno del bombero, de apagar fuegos, para pensar de manera estratégica dónde tengo dolor, qué me está doliendo, doctor. Segundo punto es, ¿tengo la información, acá, datos, para responder a esa pregunta? Y después, ¿tengo las herramientas matemáticas, modelos de IA, ya sean propios, ¿no? Ya sean clásicos, ya sean generativos de distintos compañías, ya sean abiertos o cerrados? ¿Tengo las herramientas matemáticas para resolver dicha pregunta y tengo las capacidades para meterla dentro de mi entorno computacional? Esas son las tres cuestiones que yo creo que a alto nivel, que cualquier organización, ya sea un club de fútbol, un ayuntamiento, una empresa energética, tienen que enfrentarse para poder utilizar, digamos, la IA generativa o cualquier tipo de IA en sus tareas productivas. Me ha encantado, Elías, además la reflexión y los 3 puntos, porque es verdad que muchas veces creemos que la inteligencia artificial es magia, y no es magia, no. Es matemática. Claro, esa es una de mis motos. Sí. Y no siempre tiene la solución, no es como el genio de la lámpara y tienes toda la razón.
Y nada, Alejandro, en vuestro caso, en el sector energético, ¿qué desafíos, retos os estáis encontrando? Bueno, yo creo también, igual que Elías, yo creo que son casi retos que son transversales y que aplican a cualquier sector. Yo creo que Elías lo ha dicho bien. Estamos ahora en el hype, en la moda del IA generativa, IA driven, pero es que antes de ayer estábamos en el data driven, que lo hemos olvidado, parece que lo hemos olvidado ya todos, ¿no? Y la clave está en el data driven. Es que eso no lo vamos a poder olvidar y yo creo que es la clave en todo esto es en ser data driven first, ¿vale? Para nosotros, y yo creo que esto es algo que lo estamos experimentando cualquier profesional que estamos en el ámbito trabajando con este tipo de tecnología, es que no se puede correr antes que andar y si no tenemos datos de calidad, datos curados, un gobierno de datos ahora más que nunca, porque es verdad que los proyectos de gobierno de datos eran el patito feo, ¿no? de las organizaciones. Ahora más que nunca metadatar, tener dominios de datos, dominios funcionales, tener herramientas de gobierno que permitan extraer, combinar, ¿no? a los grandes corpus de los LLMs, ya sean open source o sean más cerrados, pero al final los vas a combinar con datos propios tuyos. El obtener potencial y valor combinando con datos propios solo va a depender de que, bueno, va a depender el valor diferencial es que realmente tú tengas esos datos de calidad. Entonces, el pasar de POC a productivización en IA, la clave para mí no es otra que tener datos de calidad. Y para eso hay mucho trabajo previo y estoy hablando de años. Entonces, la madurez está ahí, sobre todo haber trabajado en una organización orientada al dato, que implica muchas cosas, implica tecnología, implica cultura, implica capacidades, y eso para mí es la primera, ¿no? de todas ellas, ¿no? Que no sucumbir rápidamente a, oye, mira, no, la IA generativa. No, primero los datos. Primero los datos, la calidad de los datos, fundamental. Segundo punto, yo creo que, bueno, esto de la IA, ya no hablo de la generativa, esto es realidad gracias a un desarrollo exponencial tecnológico que es sobre todo bien impulsado por el cloud, ¿vale? Entonces, nosotros en esto antes de ayer no funcionaban porque los grandes modelos de entrenamiento no tenían un soporte computacional sin gastarte millones de dólares o tener un CPD gigantesco debajo de tus oficinas o en otro lado, pero que pudiera realizar grandes cálculos, ¿no? Ahora, yo creo que la nube ha potenciado todo esto y para nosotros un reto importante ha sido pasar, la percepción que podéis tener de una utility, ¿no? que quizá es un modelo industrial clásico, ¿no? Pues es cierto. O sea, hemos tenido que acelerar de un modelo de CPD only, de tener nuestros hierros y nuestros CPDs y nuestros centros de datos en los cimientos de nuestras oficinas o en diferentes partes, a un modelo cloud first. No cloud only, pero cloud first. Y ahí apoyándonos pues, en los diferentes vendors, hyperscalers, pues oye, con Microsoft, con IBM, con Google, incluso con Oracle, dependiendo, ¿no? Porque al final la realidad es multicloud. Esto es lo que está permitiendo que podamos liberar todo el potencial de la inteligencia artificial. Entonces, infraestructura fundamental. Y esto para nosotros es un reto crítico desde el punto de vista incluso de comunicaciones, gestión de infraestructura. O sea, es una disciplina nueva que antes no existía. Entonces, fundamental esa parte. Tercer punto, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que hay un reto importante que es la parte de... No sé si llamarla regulación, que es un poco amplio, pero es protección de datos, seguridad, sesgos, transparencia, integridad. Yo creo que eso es algo en lo que estamos todos verdes. Hay que implementarlo prácticamente desde ya. Los riesgos están ahí, especialmente cuando tratamos con datos de clientes, pues esto se pone más de manifiesto. O sea, la puedes liar parda hablando mal y pronto y esto es crítico. Entonces, para nosotros esto es un challenge muy, muy importante. El tema de protección de datos ya lo era, ¿no? Nos enfrentamos a sanciones importantísimas ya simplemente por el hecho de que haya filtraciones de un CUPS, que al final es el código único del punto de suministro. Simplemente eso ya es un dato de carácter personal, según la Agencia de Protección de Datos. O sea, si se filtra eso, ya estamos sujetos a sanciones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y luego hay una línea que yo creo para mí también es clave, que el principal reto es un reto cultural y organizacional. Al final,
También depende mucho del modelo de compañía que se tenga, pero bueno, para nosotros no es un tema tecnológico. Es decir, nosotros tenemos un modelo IT en Naturgy que hemos pasado, esto es un modelo sístole-diástole. Antes teníamos un equipo de 1000 personas de IT, ahora es un equipo completamente, está completamente subcontratado. Tenemos diferentes partners, entre los que está IBM, y creo que los partners externos, por supuesto, son críticos, pero también ligando un poco con Elías, es decir, tienes que tener gente de negocio que entienda qué puede hacer la IA por ti, ¿no? Y eso es una labor de transformación importante, de capacitación, de cultura digital que tenemos que hacer, pero prácticamente pues a marcha forzada, ¿no? Sobre todo con la IA generativa, pero ya estábamos un poco, oye, mira, ya nos estaba costando, oye, un mantenimiento predictivo, tal, ya que entiendas, ¿no? Un poco, oye, no, pero es que esto es time to failure, esto... pero es que ahora viene la IA generativa que encima se te pone casi el gorro al usuario de a pie, ¿no? Porque al final también optimiza mucho, es capaz de optimizar mucho los procesos internos. Entonces, para nosotros esa parte es un reto también clave porque o lo haces prácticamente, bueno, ya vas tarde, ¿no? Entonces, sobre todo dependiendo un poco de si no eres una empresa que seas nativa digital, como la nuestra, que tenemos, pues oye, la media de edad a lo mejor puede estar en unos 40 y pico, o sea, no somos una plantilla joven, pues ciertas cosas cuestan, ¿no? Y esa parte para nosotros es también fundamental, el cambio cultural y esos 4 factores serían los que... Me parece súper relevante. La parte del data drive me parece muy relevante porque es verdad que lo que nos estamos encontrando nosotros también en nuestro día a día de los proyectos es llegar al cliente, quiero aplicar la IA generativa, pero estamos como, espera. ¿Qué tienes? ¿Qué ingredientes tienes? Vamos a ver los ingredientes que tiene, entonces vamos a... Y muchas veces los proyectos van un pasito para adelante, que vamos a toda la parte de calidad, gobierno del dato, que dentro de IBM también tenemos soluciones de toda la parte anterior, ¿no? Porque cubrimos el end-to-end de ciclo de vida de los modelos, desde el dato hasta lo que es el modelo final. Entonces, esa parte de gobierno, de calidad del dato, también es la que muchas veces es como, haremos IA generativa, pero espera que empecemos con la parte de organización y tratamiento del dato y crear una buena arquitectura de la información antes de empezar a explotarla y generar conocimiento, ¿no? Miguel Ángel, en el caso vuestro, ¿qué retos os encontráis en el ayuntamiento? Bueno, son retos parecidos a los que comentaban Alejandro y Elías, pero el driver principal nuestro es la ejecución. O sea, lo que a nosotros nos inspira es una cosa que ocurrió, pues justo presentaron el año pasado, el 28 de diciembre, una empresa china, Xiaomi, desarrolló desde cero un coche de alta tecnología en 1003 días. Entonces, nuestro lema es ¿qué podemos hacer en 1003 días? Siendo una administración pública, pues tenemos algunos problemas con esto de los 1003 días. Algunos tienen que ver con la contratación pública, otros tienen que ver con los propios desarrollos de los casos de uso de la inteligencia artificial, en los que necesitamos fallar pronto y barato, porque el ratio de éxito de los proyectos de IA, pues hay que descartar primero los proyectos que van a tener un alto nivel de fracaso. Y luego también el tema de la plataforma tecnológica que sirva de habilitador y el alineamiento con el negocio que ha comentado Elías. En este sentido, nosotros lo que estamos viendo es, por un lado, estamos trabajando en capacitar con talento interno la organización. Ya tenemos un grupo de trabajo con personas con mucho talento, y digo mucho talento porque en la relación que estamos teniendo con el sector privado estamos viendo que muchas de las grandes consultoras todo el mundo habla de IA, pero no hay casi talento. Y nosotros ya hemos constituido un equipo de 3 o 4 personas que son capaces de tener un conjunto de herramientas para detectar los casos de uso, vamos a decir, fallidos. Dice, aquí no hay nada que rascar, no avancemos por esa línea. Eso para nosotros es fundamental. Lo segundo es la constitución de la plataforma tecnológica para que de verdad luego los casos de uso, las POC, se puedan convertir en casos productivos. La escalabilidad de un ecosistema productivo en IA es muy importante y todos los flujos de MLOps que tenemos que construir tienen que fluir de una manera natural y probablemente automatizada, de manera similar a lo que hemos trabajado en el mundo de desarrollo con los conceptos de DevSecOps en el pasado. Y sobre todo en el alineamiento con el negocio, lo más importante para nosotros es detectar, por un lado, capacidad y donde no existe capacidad en las áreas de gobierno, generarla y constituir una comunidad
de datos y de inteligencia artificial para que eso permee y genere un ecosistema de valor dentro del Ayuntamiento. Nosotros en Informática del Ayuntamiento de Madrid esto es un cambio de paradigma muy importante porque hemos ejercido históricamente un rol de proveedor de servicios de tecnología en el Ayuntamiento y las áreas de gobierno habitualmente eran nuestros clientes, nos pedían proyectos y nosotros, a través de un tipo de metodología, pues acabamos entregando valor a las áreas de gobierno. En el mundo del dato y de la IA ya no es un modelo de cliente-proveedor, sino que es fundamental que la gente de negocio ya sea un agente digitalizador en sí mismo. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser un proveedor de servicios de tecnología para ser un habilitador y que las áreas de gobierno constituyan sus propias capacidades para ser parte del ecosistema de digitalización. Si no, esto de la inteligencia artificial y de los datos pues no va a progresar y no va a tener sentido a largo plazo. En eso, bueno, lanzamos el grupo de trabajo que he comentado antes, de inteligencia artificial, el 9 de febrero y hemos tenido pues, un éxito razonable pues, con un grupo de trabajo actualmente de 70 personas que representan a todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento, distritos, y estamos en la fase de detectar esos casos de uso que parecen viables y seleccionar los proyectos que puedan seguir hacia adelante en esa fase. También para la parte de contratación, aparte de los procedimientos habituales de contratación menor que tienen las administraciones públicas, estamos viendo las posibilidades de establecer sistemas dinámicos de adquisición de forma que dentro de lo que tiene que ver con tecnologías disruptivas, pues inteligencia artificial, data, analítica avanzada, podamos generar pequeños proyectos con ese procedimiento ágil de contratación. Pero para eso necesitamos, por un lado, pues un esfuerzo administrativo de contratación grande y que luego, durante el tiempo que dure el sistema dinámico, pues podamos explotar ese modelo. Perfecto. Además, me gusta mucho el nombre de vuestro equipo de trabajo, Maya era, ¿no? Sí. Es como casi María, que yo estaba destinada a dedicarme a la inteligencia artificial con la IA en mi nombre, pero bueno, chiste aparte. Has hablado de un punto importante, que es el cambio que está aplicando la IA generativa en las organizaciones. Pongo el ejemplo de IBM, porque al final es donde trabajamos, ¿no? Y donde yo formo parte. IBM ha cambiado totalmente su organización y la forma en la que trabajamos. Como os decía, somos cliente cero, pero también los perfiles, estamos hablando de que se necesitan nuevos perfiles, gente que sepa de inteligencia artificial, gente que sepa cómo aplicar al negocio la inteligencia artificial, y nosotros mismos, en el caso, ejemplo del Client Engineering, 1/3 de nuestros equipos son lo que se llama ahora E-Engineers. Entonces, gente que sabe de inteligencia artificial. Cada equipo tiene unas 12 personas, pues 4 de esas personas son gente dedicada solo a ser ingenieros de inteligencia artificial, más luego gente de desarrollo de negocio, otros perfiles que también tienen y se están formando en el área de inteligencia artificial y que están ready para afrontarse con los clientes, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Alejandro, en vuestro caso, ¿cómo estáis afrontando ese cambio cultural en vuestra organización? Bueno, yo creo que es evidente que en nuestro caso, Naturgy, es verdad que es una organización, lo comentaba antes, destecnificada desde el punto de vista de que al final los equipos técnicos están externalizados. Entonces, bueno, aquí hay opciones, ¿no? Puedes contratarlo, internalizarlo, pero también lo que hemos visto es que era complicado mantener unas capacidades internas en un mercado tan complejo, tan dinámico y tan vertiginoso como es este. Es decir, adquirir talento. Antes de ayer estábamos con los científicos de datos, ahora, pues bueno, ingenieros de datos especialistas en IA. Son nuevos perfiles que son necesarios, son críticos, captarlos, pero sobre todo mantenerlos, ¿no? Yo creo que aquí igual que la retención del cliente, pues al final es difícil captar, pero más complicado es retener. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros lo que queremos es acercar, justo Elías lo comentaba, al final es acercar la inteligencia artificial al negocio. No queremos que todo el mundo sea un científico de datos o un ingeniero de IA o un prompt engineer, aunque quizá un prompt engineer sí puede ser un concepto un poco más amplio, porque aunque se llame prompt engineer, realmente es una metodología de trabajo con la IA, no es una disciplina científica como tal, aunque hay que conocer ciertos fundamentos. Entonces, hay varias líneas de trabajo. Nuestra universidad corporativa ya lleva tiempo
formando en líneas de inteligencia artificial, lo llaman Digital Academy. Prácticamente la idea es que el 100% de la empresa se pueda ir formando en diferentes itinerarios formativos especializados, sobre todo en IA. Empezamos con tradicional y ahora pues obviamente los itinerarios formativos son mucho de IA generativa. Hay otra línea importante que se ha creado. Ya sabéis que están de moda todos estos nombres terminados en IA, lo han llamado Factoría. Bueno, es una iniciativa corporativa que es un centro un poco neurálgico para que al final haya una cierta capilaridad en todos los negocios y tengamos un framework tanto de adopción de IA generativa como también un framework tecnológico, que esto es importante. Es decir, al final sois diferentes vendors, los que trabajáis con nosotros, tenemos que tener unas reglas del juego claras, un modelo de DevOps, una manera también de priorizar casos de uso y de estimar impactos. Yo creo que hay una cosa importante, se ha comentado que aquí puedes hacer mucha POC, pero la POC tiene mucho desgaste. Al final tiene desgaste de los equipos aparte de un coste de oportunidad, tiene un desgaste importante de los equipos de negocio. Entonces es importante que esas preguntas estén bien hechas, pero sobre todo el por qué. Es decir, al final, ¿qué pretendemos de todo esto? Bueno, pues es una mejora de margen normalmente o una mejora de costes operativos. Es que no hay mucho más. Es verdad que hay acciones que son más orientadas a mejoras de calidad o mejoras de servicio que también son prácticas, ¿no? Pero para nosotros también el tener una metodología corporativa para poder estimar este caso de uso, tiene sentido o no tiene sentido, qué impacto tiene, cómo lo mides, etcétera, antes de ponerte a hacer un desarrollo que efectivamente, bueno, pues no sé si es 1 a 25, pero efectivamente pues al final esto tiene un coste sobre todo de computación, es importante, pues tenemos que tener también todo ese framework con el que trabajar desde el punto de vista metodológico, de conceptualización de casos de uso y de infraestructura a utilizar, ¿no? Y también con nuestros vendors. Y luego, bueno, concretamente, ya no a nivel corporativo, pero nosotros a nivel comercialización, sí que tenemos un proyecto estrella que lo llamamos Newco, que es un gran proyecto de transformación que básicamente consiste en darle una vuelta, ¿no?, a la comercializadora, transformarla en comercializadora 100% digital en todos sus productos y servicios y convertirnos un poco en el benchmark europeo de comercializadora de gas y electricidad. Y justo lo que se está haciendo es embeber ya en este diseño, es una IA by design, que es, bueno, pues esto implica también una capacitación y formación de todos los profesionales que están involucrados en este proyecto, que es completamente transversal, cómo imbricamos ya la inteligencia artificial en todos los nuevos procesos de la nueva comercializadora del futuro. Entonces, para nosotros eso es importante. Hay que tener ya un nuevo mindset, una nueva manera de pensar y de entender qué nos aporta la inteligencia artificial, cómo podemos transformar cada proceso de negocio con inteligencia artificial y luego pues vamos viendo cómo eso con diferentes partners lo vamos conectando, ¿no? Pues desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de satisfacción del cliente, desde el punto de vista de contratación, facturación, etcétera, en función de los diferentes dominios de la comercializadora. Es súper relevante, porque además hablábamos de la capacidad del prompting, ¿no?, que cada vez se habla más de que va a ser un skill más, ¿no? Sí. Un skill que todo el mundo vamos a tener necesario porque la inteligencia artificial generativa nos va a eficientar a todos. Y hablábamos de que necesitamos la metodología, las personas adecuadas y las herramientas. En este caso, desde IBM tenemos, como comentaba al principio Victoria, tenemos una plataforma que se llama WatsonX, donde cubrimos el end-to-end de la inteligencia artificial tradicional, clásica, como la queramos llamar, y la inteligencia artificial generativa, desde la parte de Lakehouse, donde vamos a ser capaces de gobernar y consumir grandes grandes cantidades de datos con la misma con una gran capacidad de eficiencia y acceder a ellos donde se encuentren, sin necesidad de desplazar el dato. Tenemos la plataforma de IA que nos va a permitir consumir modelos de inteligencia artificial generativa, pero también, tanto open source como propios de IBM, pero también nos va a permitir crear nuestros propios modelos, como os decía antes, con diferentes tecnologías. Y luego tenemos la capa de gobierno, que nos va a permitir asegurar la calidad de esos modelos y la gobernabilidad, no solo del dato, sino también importante de la inteligencia artificial que ha salido durante la conversación. En este caso, quería preguntarte, Miguel Ángel, ¿cómo veis desde el Ayuntamiento el uso de este tipo de plataforma, el uso de WatsonX y qué creéis que beneficios os puede aportar? Pues fíjate, no tanto desde el Ayuntamiento, me voy a permitir mi visión personal como un observador, ¿no? Porque no sé qué visión tiene el Ayuntamiento de WatsonX.
Y hablo desde el punto de vista de observador tecnológico de lo que lleva haciendo IBM, pues no sé, los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que es una compañía que se ha ido transformando progresivamente y ha ido adaptando su modelo de negocio pues en función de lo que iban demandando sus clientes y las distintas olas tecnológicas y sobre todo de lo que estáis haciendo Watson X, pues con mucha admiración y respeto, por un lado, por el liderazgo que hacéis desde el punto de vista de aquí local entre Vicky y tú, ¿no? Que también el hecho de que seáis mujeres, pues yo creo que ayuda y que aporta una frescura y que tenéis un storytelling pues muy bueno en cómo lo comunicáis y sobre todo en la realidad de lo que comentaba Vicky del bote de ketchup, pues mira, no te lo vas a creer, pero yo os había traído una metáfora parecida, ¿no? Y es que la explicabilidad, la transparencia de lo que buscas en ese sentido del bote de ketchup, ¿qué ocurre cuando no la tienes y cuando tienes una caja negra? Cuando no hay confianza, lo que hay es fe. Y yo tenía un profesor de instituto que explicaba la fe de Santo Tomás de Aquino con una metáfora que era melocotones en almíbar. Dice, tú tienes el bote, pero te tienes que creer que hay melocotones dentro, pero no lo sabes hasta que no lo abres. Pues esto de la IA es igual y de verdad que estáis impulsando con este enfoque, yo creo que es un proyecto pues, muy interesante. Luego, siendo más objetivos, aparte de la visión personal, creo que la visión open que estáis ofreciendo y también desde la compra de IBM, pues, de Red Hat en su momento y una orientación al mundo open y a una aportación a la comunidad, también es relevante lo que se ha hecho con la aportación de IBM a la comunidad, ¿no? Pues IBM ha sido siempre líder en el mundo de las patentes y sobre todo en Estados Unidos creo que tiene una línea histórica en la que siempre ha liderado el tema de las patentes y creo que son, no sé, el último año, los 2 últimos años en el que la tendencia ha cambiado y ya están haciendo otras cosas diferentes y están aportando mucho valor a la comunidad. Y luego hay otra cosa que creo que es clave, que también ha cambiado la tendencia de IBM, ¿no? Desde el punto de vista histórico, cuando ofrecía servicios más orientados al mundo del mainframe y lo que ahora llamamos legacy, ¿no? Que es el tema del vendor locking, ¿no? Y esa capacidad de poder desplegar pues, on-premise, desplegar en cloud y en cualquier cloud, ¿no? Pues unas con mayor confianza, con mayor seguridad o con mayor soberanía o con los adjetivos que queramos poner, pero sobre todo yo creo que eso de ofrecer un ecosistema, vamos a decir, más open, que te permita mover cargas a diferentes clouds, pues yo creo que es un tema bastante importante. Muchas gracias, muy interesante el cómo podemos aprovechar las capacidades de la plataforma en on-prem, en la nube, donde nosotros necesitemos. Y lo que decías de la contribución del open source, ¿no? Nosotros ofrecemos dentro de la propia herramienta capacidades open source, pero además somos de los primeros contribuidores, ¿no? Hemos hecho un partnership con Hugging Face, estamos ofreciendo nuestros modelos y desplegándolos dentro de la plataforma Hugging Face, o sea que esa comunidad y cada vez estamos creciendo más y somos capaces de generar los productos con mejor calidad también por la contribución de la propia comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante. Y que Maya no es un nombre casual, que Maya es una empleada pública, es mujer, es una empleada superpotenciada por la IA y que tiene, vamos a decir, una serie de storytelling asociado a cada uno de los casos de uso de las áreas de gobierno, ¿no? Es decir, que para un caso de uso del ayuntamiento existe una Maya que utiliza la IA para hacer cosas y mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Interesante. Pues nada, como os decía, ya os voy a contar, el Client Engineering Team es el equipo que se dedica dentro de IBM a convertir, hablábamos antes que era muy importante, ¿no? Tener las preguntas de negocio y luego convertirlas, tener los datos para responder a esas preguntas de negocio, ¿no? Pues justamente el Client Engineering Team nos dedicamos a entender las preguntas de negocio y transformarlas en tecnología. Utilizamos la tecnología de IBM y con un equipo multidisciplinar donde hay diseñadores, desarrolladores de negocio, arquitectos, desarrolladores y luego los engineers, los famosos engineers data scientists, que conjuntamente somos capaces de transformar eso en tecnología y además en 4 a 6 semanas, gracias a que nosotros somos cliente cero de la propia tecnología de IBM, simplemente 4 o 6 semanas generar valor para el cliente. Y en este caso, Elías, cuéntanos, tú has estado trabajando muy de cerquita con el Client Engineering Team, has estado trabajando con el equipo de Arturo, Esparta, y cuéntanos tu experiencia trabajando con Watson X y con el equipo de Client Engineering. A ver, yo creo que la iniciativa de IBM de Client Engineering yo la veo extraordinaria. Extraordinaria porque muchas veces alguien llega a tu casa y te ofrece parte de la solución, ¿no? Primero, y esto es perverso, pero hay muchas veces el caso así, llega alguien a darte una solución de un problema que tú no sabes que tienes. Que eso es un clásico de la consultoría. Bueno, todos tenemos nuestra opinión de esto.
Otras veces tú sabes que tienes un problema y alguien viene a darte una parte pequeña de la solución y la pregunta es, ¿y yo con esto qué hago? Pues porque no me está dando la solución del principio hasta el final. Simplemente me está diciendo, no, mira, la parte más importante de esta solución es esta, yo te la doy. Ahora, ¿cómo la utilizo? ¿Cómo la conecto con el resto de las partes del proceso? No sé. Entonces, la clave desde mi punto de vista de esta iniciativa de Client Engineering es que llegue un equipo a tu casa en donde tengan todos los perfiles necesarios para darte una solución a un problema que idealmente tú conoces y tú tienes bien caracterizado, incluso desde el punto de vista tecnológico formal, pero a veces incluso no, es decir, porque hay ejercicios de estas tendencias tan actuales como pensamiento divergente, convergente, etcétera, para identificar realmente, para que entre todos identifiquemos los problemas que realmente tenemos en la organización, ¿no? Que hablábamos antes de la capacidad de identificar dónde y qué es relevante para ser resuelto con este tipo de tecnología, ¿no? Porque no todo merece la pena ser resuelto. Matar bombas a cañonazos, matar moscas a cañonazos suele ser una mala estrategia. Entonces, esa capacidad de que llegue, de colaborar con un equipo que tiene los perfiles, en nuestro caso del Sevilla Fútbol Club, además tenemos un equipo en casa, que es el que yo dirijo, con perfiles casi uno a uno similares al que tiene el Client Engineering, desde digamos, especialistas en negocio y en su relación con la IA, arquitectos, ingenieros de IA, que también conocidos como científicos de datos con conocimientos de IA, diseñadores, front-end, DevOps, etcétera, y después un coordinador, en este caso Arturo Guerrero, el director del equipo Esparta, que es el que interacciona con el cliente casi a cualquier nivel y coordina el proyecto junto contigo, realmente una co-creación, idealmente en el caso de iguales. Entonces yo eso lo veo fundamental, es decir, que realmente se pueda coger idealmente la pregunta de negocio que se tiene y acabar dotando de un producto que solucione la pregunta de negocio. Es decir, es necesario, y porque esto es realmente un proceso complejo y un proceso que tiene mucha madurez en muchos niveles para poder afrontarlo, que haya equipos que te ayuden o que colaboren contigo, que trabajen contigo, para, digamos, dotarte de una solución completa que idealmente después tú tengas la capacidad en casa de integrarla e incluso de desarrollarla de manera ulterior, ¿no? Entonces, me parece una iniciativa, y desde otro punto de vista, no deja de ser una iniciativa también de evangelización de este tipo de tecnologías, este tipo de metodologías de trabajo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, llega gente que demuestra que es posible, que demuestra que se puede añadir valor. Y después ya, ¿cómo tú lo productivices? Puedes productivizarlo en casa, con tus propios métodos, si tienes un equipo dentro con capacidades tecnológicas y de ciencia de datos, de machine learning suficientes, o puedes tener otro tipo de equipos que ya cojan ese POC, ese Proof of Concept, o ese Minimum Value Proposal, y ya te lo productivice. Pero es fundamental. Me dice muchas veces la gente a mí, bueno, ¿tú cómo has convencido a un club de fútbol que suele ser una organización? Hablábamos de Gas Natural. Bueno, Gas Natural al menos tiene una tradición tecnológica, digamos, dentro de las tecnologías propias de la energía, ¿no? Pero un club de fútbol es algo mucho menos afín a la tecnología y mucho más de la que hablamos ahora, ¿no? Entonces, me pregunta mucho la gente, bueno, ¿y tú y como el Sevilla, cómo has conseguido convencer para que el Sevilla se convierta en una referencia a nivel europeo en estas películas del dato, la inteligencia artificial, etcétera? Y yo digo, bueno, pues dando a los altos ejecutivos herramientas donde ellos puedan ver que se extrae valor. Es decir, fundamentalmente, apretar botones y que ocurran cosas interesantes. Y eso es muy relevante, ¿eh? Apretar botones y que ocurran cosas interesantes, porque si no, tú dices, bueno, he montado una infraestructura detrás, no la ven, no saben lo que es caja negra, cuesta muchísimo dinero, primera vez que llegan crisis fuera, a la calle. Pero si tú puedes, si llega, en este caso el equipo de Client Engineering, detectar una pregunta de negocio y mostrar al final del juego una herramienta en donde aprietas botones y ocurren cosas interesantes, has ganado una credibilidad interna enorme para que te permitan seguir jugando.
Es buenísima esa. A mí me gusta. Yo al principio de cuando empecé en IBM trabajaba con el mundo de las aplicaciones móviles y siempre teníamos la típica slide con el árbol dibujado, las raíces y el árbol. Era como el árbol lo bonito que... Pero tú sabes para conseguir este árbol lo que hay por debajo, pero es verdad que la gente se queda con el árbol. Eso es así. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Ha sido una conversación súper interesante y me he apuntado por aquí algunas notas para a modo de insights que he sido capaz de extraer con mi propio LLM de vuestra estructurado los datos de vuestra información no estructurada y ¿qué he sacado? Pues he sacado que es importante tener preguntas de negocio a resolver, tener los datos y tener el equipo y las herramientas para ser capaz de llevar, que nos decía Elías, llevar el valor a la empresa. Alejandro nos decía que lo primero era ser data driven first, que lo segundo era el poder del cloud también, que es algo que hemos experimentado a lo largo del journey con IBM también, y la protección, ¿no? De asegurarse que todo esto es de calidad y que lo trabajamos de una forma gobernada. Y luego yo creo que me ha gustado mucho también, Miguel Ángel, el driver que sea la ejecución y que vosotros tenéis el planteamiento de qué somos capaces de hacer en 1003 días. Eso me parece, creo que lo voy a perseguir también dentro del equipo porque me ha gustado mucho. Y nada, muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos por estar con nosotros y espero que haya sido interesante porque para mí me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.